de Jiménez, que tiene pactado con el club abandonar este verano como agente libre. ¿Qué pensáis de esto? Esto es doloroso, ¿eh? Por cierto, A mí noticia de Mateo Moreto, en esta me mañana da en Radio Marca. a mí me da mucha pena, porque Jiménez es un tío que yo le tengo mucho cariño y que puedo entender su marcha desde un plano de vista puramente y estrictamente deportivo, porque al final sí que es verdad que es un tío que, por mucho que como central a mí sí que me gusta, pero es un tío que al final es verdad que se pierde muchos partidos por lesión, que sí que es verdad que tiene muchos problemas físicos, pero al final no deja de ser un tío que ha mamado al Atleti desde que llegó, que lleva un montón de tiempo en la plantilla, que ha sido muy importante, 13 que años está lleva, ¿eh? claro, es que es un montón de tiempo, que estamos hablando de un tío que esta misma temporada, por Toda la ejemplo, época ya nos Cholo, ¿eh? regaló Sí, toda, sí. toda. O sea, estamos hablando de que ganó 2 ligas, una Europa League, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España. O sea, es un tío que ha sido muy, muy importante durante un montón de tiempo en el Atlético de Madrid. Entonces, quieras que no, te da pena. Y ojalá que si al final Jiménez encuentra una salida y sale este verano, pues ojalá se le pueda despedir como se merece el tío. Porque esta misma temporada, por ejemplo, ya nos ha. Cuando volvió de su lesión, por ejemplo, ya tuvimos una racha muy buena defensiva antes de la irrupción de Pubil. Ya tuvimos, por ejemplo, el momentazo del gol contra el Inter de Milán a la salida del córner. Entonces es como también perder. Es esto que lo entiendes en un plano deportivo, pero es como perder un poquito de Atleti. Sí. Entonces, máximo Más, respeto más que a. por el dinero, porque recordad que todavía tiene un valor económico de 15 millones este tío, ¿eh? Sí, es un central que pues quizás no para ser titularísimo ni muchísimo menos, pero es un central todavía muy válido para el fútbol europeo. Sí. Pero o sea, me duele más en el plano sentimental porque yo, por ejemplo, yo soy jovencito, entonces yo he crecido toda mi vida con la Atleti, con Jiménez. Entonces, que se marche, pues es también que se va un trocito de infancia, se va un trocito de. Estamos todos de acuerdo, Mesita, Y se Dani en va el chat y también, o sea, y estamos se va todos Se y de va. se va un acuerdo. trozo de Atleti. Sí, 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 es 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 que que un es además, es un jugador que vino muy joven, que creo que lo pidió el Cholo porque le gustaba, y lleva toda su vida en el Atleti. A lo mejor le viene bien un cambio y todo lo relacionado con su físico es por estrés. ya no solo eso, Dani, o sea, Manu, el tema de los contratos a los jugadores que ya empiezan a cumplir los 30 años, Sí, ya que se le solamente se le Sí. renueva un año, depende que el jugador no le interesa por el rendimiento que pueda dar o no, ¿sabes? Recordad que lo tuvimos con Godín también, pasó algo Dani, similar. llegó en el verano que ganamos la liga del Camp Nou. Cuando llegó con él, llegó Villa, llegó el del Beirel, de Michelis y, y no me acuerdo quién más llegó ese verano. ¿Villa? ¿Villa no vino después? Villa vino con Jiménez. Ostras. Sí, sí, sí. Sí, sí, vino ese mismo año. Lo que pasa que Jiménez esa temporada creo que juega 2 partidos nada más y luego ya Sí. la siguiente temporada que ya empieza a rotar más con Miranda, pues ya empieza a tener más protagonismo. Que me acuerdo que le marca un golazo De descomunal todas formas, al Elche, yo por lo ejemplo. siento mucho, Jiménez siempre le vamos a querer, pero creo que nunca ha estado al nivel para ser un titular indiscutible en el Atlético. Quizá un año o dos como mucho, ¿eh? Hay un detalle significativo y es que en la final de Milán el que acompaña a Godín en el eje de la zaga es Stefan Savic y no José María Jiménez Exacto. estando sano. Y Savic hace un tremendo Siempre, partidazo en esa siempre final también, ¿eh? ha tenido compañeros por encima de él, ¿eh? Temporada tras temporada. Pero por las lesiones, Adri, más que nada, Por el creo tema, yo, por ¿eh? el tema Sí, lesiones, por la claro. irregularidad, por las lesiones, por todo, por todo. Claro, al final, cuando tú tienes, supongo que, o sea, yo no soy psicólogo deportivo ni muchísimo menos, esto seguramente Paula lo puede explicar mucho mejor, pero me imagino que si tú tienes muchas lesiones y Claro, muchas interrupciones, al final cuando vuelves, entre que coge el ritmo competitivo, todo, todo, con todo, claro. confianza y demás, Confianza, sobre todo cuando la ya, confianza. claro, cuando ya vuelves a recuperar un poco esa confianza y ese nivel que tenías antes de lesionarte y justo te vuelves a romper, pues hombre, es bastante doloroso. Y que al final también momentos icónicos, por decir algo, Jiménez se los ha perdido por estar lesionado. Me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, la eliminatoria con el Inter de hace un par de años, que no juega, ese partido no lo juega porque está lesionado, que sale la imagen corriendo, celebrando, vestido como si fuese un Peaky Blinder. Ese tipo de cosas al final también
tienen un poquito de impacto. Lastran. Sí. Aún así, yo a Jiménez le voy a tener un cariño inmenso siempre. Todos. O sea, si eso es decisión por parte del club, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con esa decisión. Sí, Que él haga sí. lo que tenga que hacer. Carlito, no sé si tienes algo que decir sobre Jiménez. Luego cambiamos, si queréis. Sí, no, pues simplemente un poco yo creo que todos estamos en la misma línea, ¿no? Es un jugador muy querido y se hace difícil hablar mal de él, Sí. aunque todos de alguna manera sepamos que Josema nunca ha logrado tener seguramente la regularidad que le hubiese convertido en uno de los mejores 10 centrales de Europa de la última década por culpa de las lesiones, su compromiso con el equipo, bueno, es un jugador que no ha nacido del Atleti, pero se ha hecho del Atleti, ¿no? Y yo creo que todos lo hemos sentido así, su compromiso siempre ha sido intachable. Bueno, el legado que ha dejado Godín en este club en general y un poco haciendo Jiménez de discípulo ha sido descomunal. Pero desgraciadamente es un futbolista que dices, acaba de cumplir 30 años, todavía está en un momento bueno por edad de su carrera y sin embargo, y duele un poco decirlo, la verdad, dices, es que si José María Jiménez se va del equipo, pues seguramente será una buena noticia. O sea, es que lo digo en voz baja porque Te cuesta decirlo, Carlos. Sí, cuesta decirlo, me cuesta cuesta decirlo porque es uno de Inoi, ¿no? Sí. Entonces es un poco pues Un como trocito de Simeone, Atleti. como Coque, como Griezmann, váyanse ustedes cuando ustedes quieran. O sea, Sí. jamás les diría yo que se vayan, ¿no? Váyanse ustedes cuando quieran. Y de hecho él tiene contrato hasta 2028, pero me parece bien que el Atleti haga por facilitarle una salida, porque el valor actual de mercado de José María Jiménez, pues no sé en lo que lo fijará Transfer Market, pero es un futbolista que actualmente, ¿cuánto te pueden dar por un futbolista de 30 años con el historial de lesiones que tiene? 8 millones de euros. Bueno, facilítale la salida de la mejor manera. Es un futbolista que, si bien no está en el primer escalón de sueldos de la plantilla, pues es un futbolista que está entre los 6 y los 7 millones de euros brutos por temporada. Imaginaros en qué se puede destinar 6 o 7 millones de salario en un equipo que el año que viene, si quiere acometer según qué tipo de fichajes, va a necesitar ajustar mucho todo lo relativo al fair financiero. En fin, seguramente todas las partes salgan ganando. Jiménez, como decía Klas, si le respetan las lesiones y encuentra un lugar con menos presión, pero cuando digo, no me imagino a Jiménez yéndose a jugar a un lugar donde no tenga ninguna presión, porque es un tío de retos, pero me refiero a lo mejor un escaloncito diferente al Atleti en cuanto a presión. Están hablando de... He escuchado yo a Tigres, con Correa. Bueno, pero la Liga Mexicana parece nivel. Tigres es uno de los equipos más importantes de la Liga Mexicana. Es una liga cada vez más competitiva. En fin, bueno, no me imagino a Jiménez en un proyecto absurdo y de segunda, para entendernos, pero la realidad, y ya con esto cierro mi opinión sobre Jiménez, es un jugador que estaba mirando el historial de lesiones más reciente. El año pasado se perdió 4 meses de competición entre unas lesiones y otras. 4 meses de competición. Pero es que hace un par de temporadas también se perdió 3 meses. O sea... no le han ayudado las lesiones, la verdad. No le han ayudado para nada en su carrera y sobre todo en el Atleti. Sí. Entonces, claro, así es complicado entrar. Y luego un montón de veces que Jiménez no ha jugado estando disponible porque no estaba al 100%. O sea, tú ves la ficha técnica del partido y ves JM Jiménez, número 2, estaba en el banquillo, pero no estaba al 100%. Aún así, ninguna queja, con Jiménez. Siempre que ha jugado se lo ha dejado todo en el campo. Nada. Y lo que voy a decir también es que habla muy bien el tema de que si Jiménez no se ve del todo bien para competir en el Atlético de Madrid, que haya dicho, oye, sí, acuerdo obviamente. un pacto contigo. Eso ha sido, claro. 100%. Yo no me veo del todo bien. Si encuentro un equipo, facilítame la salida y yo no voy a te poner ningún tipo de problema. Creo que habla muy bien de Jiménez y creo que me parece un tío. Aunque os digo una cosa, agarrando el comentario que ha hecho Mesita en el chat, claro, es que también es verdad una cosa. Lenglet al 100% no es mejor que Jiménez al 85%. Ni de coña. El hermano de Robin Lenormand que han traído al Atlético de Madrid, bueno, hermano no. el fake. El falso Robin Lenormand
tampoco al 100% es mejor. Bueno, al 100%, claro, al 100% puede que lo compita. Pero bueno, que el Robin Lenormand que tenemos en el Atlético de Madrid El no de es mejor Temu. que el Prime de Jiménez. Y es más, tanto Lenormand como Lenglet cobran más que José María Sí. Jiménez. Ojo con ese Sí. detalle. Ojo con ese detalle. Es que, claro, a lo mejor el tema estaba en intentar sacar algo de dinero por Lenormand, buscarle una salida fácil al Lenglet y renovar a José María Jiménez de año Pero en es año. que el problema es que tú, buena suerte con encontrarme una salida a Clement Lenglet después de renovarle. Porque es que el tío sale literalmente a error por partido y tiene 31 años. O sea, no es que sea tampoco. No estamos hablando de un futbolista que digas, no, vale, se equivoca mucho, pero es un futbolista de 20 años. Pues dices, pues a lo mejor puede pulir ciertas cosas y más. Estamos hablando de un tío que ya Misma es edad que un. Jiménez, del 95 los dos. Sí, sí, sí. Y estamos hablando que es un tío que te sale a cagada por partido hablando mal y pronto. O Sí. sea, lo del otro día contra el Rayo Vallecano, que fue la primera Preferimos, titularidad todos en un montón de preferimos a un tiempo. Jiménez que se lesiona partido sí, partido no, que al Lenglet. Eso estamos todos de acuerdo. Sí, sí, sí. Eso O estamos sea, todos de acuerdo. puestos a escoger, Bueno, sí. pero al Lenglet hablamos con Víctor que haga un vídeo con inteligencia artificial de los mejores momentos del Lenglet en el Barça, le pongo la camiseta del Atleti, lo vendemos a Arabia y ya está. Le ponemos la cara de Brad Pitt y que haga de actor. Y listo.